Un lindo y hermoso cuarto día de la semana. Ya 11 de diciembre. Siempre rogando a Dios por el buen estado y la buena salud de cada uno de ustedes. Pidiéndole al Señor que nos derrame su espíritu. Es por eso importante que hoy en este día tengamos ese estudio sobre esta tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Realmente es verdad que hay una tercera persona? O, como dicen otros, es una mentira de esta tercera persona que el cristianismo ha imbuido, ha metido en esta creencia, en esta doctrina. ¿Qué nos dice en sí lo que es la palabra de Dios, la Biblia? Por eso va a ser interesante que tú puedas entender a través de la Escritura y no a través de palabra de hombre. Y hoy, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes, nos hablará un poco de esta lección. Pastor Raúl, Pastor, gracias. bienvenido. Dios le bendiga. Gracias a nuestros hermanos que nos siguen a través del canal, a través de Facebook y YouTube. Y Pastor, y gracias a los hermanos que hacen posible eso, los hermanos que están atrás de cámara. Gracias al Señor principalmente porque Dios ha puesto este ministerio para que podamos llevar adelante su palabra. Qué linda la palabra de Dios. Hoy miércoles vamos a ver la función del Espíritu Santo. Yo creo que sin el Espíritu Santo, nosotros no estuviéramos aquí. La iglesia no existiera. Importante. Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos a orar para traernos la lección. Hermanos, vayamos de rodillas, por favor. Oremos. Bendito Padre Santo, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, y la oportunidad de continuar, Señor, con el estudio de escuela sabática de esta semana. Bendito Padre mío. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu provisión, gracias por tus cuidados. Y gracias, Señor, porque permitiste que tu Hijo amado Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario, Señor. Y gracias porque tu Hijo amado, antes de irse, prometió que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar al Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Gracias, bendito Dios, porque cuando tú nos llamaste, no nos abandonaste, Señor. Siempre has estado con nosotros a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Pedimos y rogamos que permites que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, Señor. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es la lección de hoy miércoles. Interesante lo que el Espíritu Santo hace a través de la función que Él tiene en cada ser humano. Vemos que en el primer capítulo de Juan podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, a quienes creyeron en Él, se convirtieron en hijos de Dios. Quienes no nacieron en forma natural o por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Juan capítulo 13, esto solo es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si nosotros pudiéramos entender realmente cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, fuéramos otra cosa, queridos hermanos. Sin el Espíritu Santo nosotros no estuviéramos aquí. Sin la ayuda del Espíritu Santo o sin la función del Espíritu Santo, la iglesia no avanzaría. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Es el Espíritu Santo quien ayuda a la iglesia. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Para esto quisiera que nos acompañaran, hermanos, por favor, a Juan capítulo 3, versículos 5 y 8. Juan 3, versículos 5 al 8.
Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vayamos rapidito a Juan capítulo 6, 63. Juan 6, 63. Amén. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren, hermanos, la importancia del Espíritu Santo y el papel tan importante que juega en la vida del cristiano. Es importantísimo entender esa parte, hermanos. Saben, hermanos, que muchos de los que decimos llamarnos cristianos, adventistas, hoy hemos sacado al Espíritu Santo de la iglesia. Predicamos, oramos, cantamos, pero nunca mencionamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo juega un papel importante en la iglesia, hermanos. Cuando estamos reunidos adorando a Dios, es obra del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor, es obra del Espíritu Santo. Cuando crecemos espiritualmente en la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, y cuando dedicamos tiempo a dedicar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para buscar a Dios a través de su palabra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros nos ponemos a leer las Escrituras así nada más, no la vamos a entender. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Incluso cuando oramos, dice que cuando pedimos, no sabemos pedir, pedimos mal. Pero es el Espíritu Santo quien lleva las oraciones a Cristo con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Interesante lo que hace el Espíritu Santo, queridos hermanos. Es importante que podamos entender la obra del Espíritu Santo en cada cristiano. Juan capítulo 15, 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Mire, hermano, este texto es crucial. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. En el libro de Juan capítulo 16, versículos 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, vamos a llegar hasta el 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que habla a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien nos llama a conocer el Evangelio, ¿verdad, pastor? Amén. Versículo que sigue. Versículo 9. Si de pecado, por cuanto no creéis en mí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pastor, interesante. Si nosotros pudiéramos entender realmente cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros, seríamos otra cosa. No estaríamos dudando, no estaríamos jugando, no estaríamos usando el tiempo en cosas que no agradan a Dios. Estaremos trabajando para honra y gloria de Dios. Estaríamos ganando almas para Cristo Jesús.
Miren, hermanos, a veces nosotros cometemos el gran error que cuando vamos a presentar el Evangelio, o cuando vamos a hacer obra misionera, cuando vamos a tocar alguna puerta, vamos dudando. Vamos con esa incredulidad. Nos olvidamos de la gran y maravillosa promesa que el Señor Jesucristo ha hecho. Que dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Miren, hermanos, es el Espíritu Santo quien nos recuerda lo que hemos estudiado. Y también Él es el que nos recuerda la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz de Calvario. Por nosotros nos olvidaríamos, hermano, pero es el Espíritu Santo que nos recuerda este gran sacrificio, esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros estamos aquí. Es gracias al Espíritu Santo que se ha abierto este estudio. Es gracias al Espíritu Santo que la iglesia sigue adelante y que la iglesia sigue creciendo. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. A mí me gusta mucho sobre este tema, ese diálogo en lo que fue Nicodemo y el Señor Jesús. Esa lectura que se leyó, ¿verdad? Juan capítulo 3. Juan 3, 5 al 8. Que me gustaría verlo un poquito para que pensemos en lo que el hombre tiene que pasar. Y miren, Nicodemo no era cualquier hombre común. Era un hombre, un doctor, teólogo. Un hombre que conocía las Escrituras. Y quizás él, conocedor de esas cosas, fue con este muchacho, con Jesús, un joven para él. Y pensando en todo lo que él había escuchado de él, lo había visto, y dijo, quizás le falta algo. Voy a enseñarle algo teológico, algo de lo que quizás él nunca aprendió en la escuela. Y después de estar dialogando a la introducción ahí, dice que él fue de noche. Y entonces en ese diálogo Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, fíjense, nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Yo creo que para Nicodemo fue como una bofetada. Aún Nicodemo se quedó pensando, ¿qué me está diciendo este joven? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que alguien puede nacer, salir del agua? Y el Espíritu, si no lo podemos tocar ni ver, ¿cómo es de que yo tengo que nacer del Espíritu? Pero una verdad le había dicho el Señor. Y no una verdad, todo era verdad, pero le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y era un golpe. Teólogo, maestro, instruidor para otros. Yo no voy a entrar al reino de Dios porque no he nacido de este lugar. O sea, en realidad Jesús empieza a instruirlo para indicarle el camino por el cual se puede llegar al reino de Dios. Miren el versículo 6. Ahora el versículo 6, Jesús continúa diciéndole, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, tú naciste de una mujer y naciste por el deseo de tus padres. No exactamente Nicodemo, pero sí un hijo que ellos deseaban. Y tú eres de ese amor. Tú saliste por ese cariño que se prodigaba tu padre y tu madre. Por lo tanto, tú eres carne. Y él le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, te es necesario nacer del agua, te es necesario nacer del Espíritu, pero también lo que nació de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu tiene que
ser espíritu. Entonces, realmente para nacer del espíritu, y cuando nacemos del espíritu, pues somos espirituales. Entonces, deseamos lo que el cielo desea. Deseamos lo mejor para los demás. Deseamos, en realidad, hasta entregar la vida por otros. Eso es nacer del espíritu. Amar, desear, humildad y paz. Versículo 7. Ahora vean ustedes cómo es de que Jesús le habla. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. No, esto no te alegre, no sientas que vas a volver a ser un niño, a ser realmente alguien pequeño para volver a tomar y retomar tu vida. No, Nicodemo. O sea, son palabras en las cuales nosotros tenemos que entender lo que es nacer del Espíritu, nacer de nuevo, ser una nueva persona ya con la edad que tenemos. No vamos a bajar de edad, no, sino al contrario. Nacer del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice esta Biblia, escrita el 10 de marzo de 1906. Dice acá, el Espíritu Santo nos reconoce y nos guía a toda la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso Cristo vino. Cristo es el Salvador del pecador. La muerte de Cristo ha redimido al pecador. Esta es nuestra única esperanza. ¿Quién? Cristo. Porque es Cristo quien nos va a llevar para recibir a esta tercera persona, al Espíritu Santo. Si nos entregamos completamente y practicamos las virtudes de Cristo, ganaremos el premio de la vida eterna. Ahora entiendes. O sea, yo creo en Cristo, pero hago las obras mías, no hago las obras del Señor. Hago lo que yo quiero y lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero lo de Cristo, creo en el Señor, pero no me interesa mucho las obras de Cristo. Entonces, ¿cómo quiero que venga la tercera persona de la divinidad a mí? Si hago mi voluntad y no está realmente la voluntad de Cristo en mí. Ahora miremos, Hechos de los Apóstoles. Dice, Juan declaró, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. ¿Y quién es el verbo de la vida? Juan 1:1. Juan Cristo. El verbo era en el principio y en el principio estaba con Dios. O sea, ahora vamos comprendiendo que este era Cristo. Lo que hemos visto y oído, dijo, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, porque así lo dijo el Señor. Entonces, aquel cristiano que empieza a conocer a Cristo, a vivir la vida de Cristo, empieza a vivir y a caminar en los caminos del Padre. Porque así es como el cristiano debemos de vivir. Enseñados por Cristo, dirigidos por Cristo y mostrados a través del Espíritu Santo, que es el consolador de nuestras almas y nuestras vidas. Miren, otra vez este libro dice, el Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. Entonces es el Espíritu que obra, que trabaja y que puede regenerar nuestra vida cuando estamos dispuestos realmente a servir para la obra de Dios. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Entonces, en realidad, que la única forma
es ver primero a Cristo. Amén. Y cuando vemos a Cristo y obramos según Cristo, el Espíritu Santo, esa persona de la divinidad, viene a uno para dirigirlo a no caer, sino a seguir y a hacer las obras del Señor. Dios te tenga en sus santas manos y que sea el Señor el que dirija aún tu vida a través de esta tercera persona de la divinidad. Bendiciones.